Estamos en estas notas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Griselda Altamirano, precandidata a intendente del Frente Joven. ¿Cómo andás, Griselda? Todo bien, ¿cómo estás, José? ¿Cómo encarás esta experiencia? Que al decir uno ve tu historia de dirigente social y las diferentes apariciones, nunca, por lo menos, habías pronunciado que tenías ganas de incursionar en la política. ¿Por qué ahora y por qué pensás que es importante todo esto? Bueno, política, yo entiendo que como dirigente social y parte de una organización, todos construimos, digamos, la política. Lo que no estaba dentro de los planes era la política electoral, digamos. Surge de una necesidad. Cuando vemos la poca participación que existe entre nuestros propios compañeros y la ciudadanía en general, y este falso discurso de derechización de la política o derechización de los votantes, ¿no? Que se trató de instalar en la última etapa, en realidad es que la gente dejó de creer en los que se presentaban como alternativa y por eso dejaban de participar, que esa es la diferencia, porque si hoy podemos decir que el intendente actual gobierna con un 35% de los votos, no es que la política se derechizó, sino que el sector que no se siente representado por él o por la oferta de Unión por la Patria, que es ahora ante Frente de Todos, optaban por no ir o no participar. Ahí la responsabilidad nuestra y la mía como dirigente fue tomar una decisión. O hago lo que hacía siempre, decir, bueno, esto por este lado no va a cambiar y la lucha constante territorial para que el Estado escuche, o también se daba una batalla en ese frente, ¿no? El frente territorial, el frente también electoral, y de tratar de ofrecer una propuesta que genere una oportunidad, que genere esperanza, que genere una oportunidad de decir, bueno, hay alguien que va a representar los intereses del pueblo y antes de seguir diciendo que la gente no le interesa, ver si en realidad no les interesa porque no hay nada que realmente los represente. Y esa fue la decisión que se tomó y bueno, que tomé yo desde el punto de vista personal porque nunca realmente estuvo en los planes, pero sí vemos y nos pasó, digamos, con casos puntuales, ver la necesidad de que el arco político acompañe, que los representantes del pueblo acompañen y sin embargo no lo hacían, por falta de convicción, por falta de representatividad de los sectores más empobrecidos. Entonces, bueno, se planteó esta situación y decidimos encarar. Primero, como sabes... Te iba a preguntar eso, porque sí. en la previa siempre es interesante ver las cosas incluso de afuera, porque en la previa eran dardos cruzados. Unión por la Patria decía que era una operación del lunguismo, tu ingreso ahí, y el lunguismo decía que era una cuestión de los peronistas. Claro, y al final no era de ninguno. No sé, eso lo decís vos. A ver, el problema es este. El problema es que ellos tienen todo la vaca atada. ¿Ellos quiénes? Tienen un juego, los dos. Los dos. Tanto Iparraguirre como Lungui, ellos tienen un juego donde incluso ahora hablan de gestión asociada. Somos socios, pero aparentamos ser oposición, donde Iparraguirre se acostumbró a perder y de hecho en la foto que muestra de su campaña muestra 4 concejales porque solo aspira a meter 4 concejales y no realmente a hacer gobierno. Entonces, esa comodidad de la política del oficialismo y la oposición, después votar todos juntos unánimemente las cosas en el Consejo, de votar que siga siendo Froelich el presidente del Consejo y que ninguno tenga el coraje de levantar la mano y decir, no, yo voy a ser mejor presidente del Consejo que el radical Froelich. Bueno, hay varias cuestiones. A ellos les molesta y lo disruptivo, digamos, de esto es que soy alguien que les va a decir las cosas como son. Y eso los molesta porque ellos están en una zona de confort, de comodidad. Y que alguien con mi perfil, con mi militancia, se meta en un lugar donde ellos pensaban que nunca iba a jugar, los incomoda. Los saca de esa zona de confort y los obliga incluso a tener que buscar el voto en los lugares que ellos tienen abandonados. Ninguno de ellos camina a los barrios, ninguno de ellos sale a ver qué es lo que realmente necesita el pueblo, porque tienen un mapa armado, incluso en sus propias oficinas, donde saben dónde la gente no es que se derechizó, sino que dejó de votar. Entonces, ni se gastan y mantienen las zonas donde ellos, para los sectores que ellos gobiernan. Esta cobardía que tiene Iparraguirre, esta falta de convicción constante, ha llevado a disputarse los votos de la derecha más rancia, disputarse los votos de los sectores de más desplazados, sino de los sectores realmente peronistas de clase trabajadora, y entonces por eso disfrazándose de falso radical, y bueno, ante una fotocopia votan a uno original, y después en esto no saben cuál es la decisión que me motivó, y ya el desencanto generalizado de todos nos obliga
los que por lo menos tenemos convicción y tenemos una coherencia, decir, bueno, tenemos una responsabilidad. No siempre pasa por una cuestión personal, una cuestión de responsabilidad. ¿El original es bueno? ¿El original? Porque dijiste antes que votar una fotocopia, votan el original. El original es Lungi. Ese es el problema, digamos, que tiene Iparraguirre. Iparraguirre caracteriza al gobierno de Lungi como un gobierno bueno. Hay un 50% de gente que no tiene donde vivir. Los alquileres están más de 160.000 pesos. Los empleados municipales cobran el salario mínimo, incluso, digamos, el salario municipal básico de 50.000 pesos y tienen que sumar horas extra para poder llegar a 80.000, 100.000 pesos. Vos no podés nunca caracterizar un gobierno radical que históricamente fue reaccionario, fascista, en contra de los sectores populares, como lo demostró la historia argentina, la Patagonia rebelde, la semana trágica, el bombardeo del 55, bombardeo a sus propios compañeros peronistas en la plaza, sin ir más lejos, el 2001. Vos no podés caracterizar a alguien que tiene una esencia de clase contraria a los sectores populares y que lo ha demostrado, ¿no? Y las políticas que no se han generado no es por falta de gestión, porque a veces es como que se deja entrever en lo que ellos plantean que Lungi tiene un problema de gestión. No, tiene un problema de decisión política. Y la decisión política es en función de la clase a la que representa. Entonces, no generar viviendas ni para los propios empleados municipales, que son los que les podés descontar del sueldo. No, pero si vos le estás pagando, vos tranquilamente podrías generar planes de vivienda para esos municipales y descontárselo del sueldo. Es una decisión política de no gobernar para esos sectores, de generar un desarraigo de todos los que no les sirven o lo que ellos no quieren mostrar, y el desarraigo genera esta cosa de nómade. Si vos no tenés la posibilidad de tener un trabajo digno por encima de los 250.000 pesos que marca la canasta básica, si además no tenés la capacidad de poder tener una vivienda, vos con tu fuerza de trabajo y sin vivienda podés ir a buscar nuevos horizontes. Entonces el desarraigo que se promueve en Tandil precisamente es lo que es una decisión política de Lungi. Y el resto evidentemente acompaña. Ahora, 20 años de gobierno, va a buscar otros 4 años y en cierta manera la gente lo acompaña. Eso, ¿cómo lo visualizas? 35%, claro. Es lo que te marco al principio. Claro. El gobierno de Lungi no es un gobierno fuerte. Gobierna porque lo dejan gobernar. Gobierna porque no hay una alternativa real que ofrezca una propuesta diferente y en el juego de la oposición se paran desde la derrota. Nosotros nos paramos de que queremos ganar, de que queremos un gobierno diferente y apelamos al otro 65% que no lo está votando Lungi. Incluso de ese 65% hay gente de su propio, digamos, en su propia interna. Su propia interna, a ver, nosotros cuando hablamos de 35 en términos... ¿O hablas de todos juntos? Absolutos. 35 es ellos, después, ahora, bueno, van a hacer el circo de que son oposición, pero después el voto de derecha es voto de derecha. Ayer el otro día me preguntaban en un medio también quiénes pretendo que me voten. El voto oligarca de derecha, reaccionario, es de Lungi y va a seguir siempre de Lungi. Por eso no entiendo la táctica de algunos, creo que los compañeros están confundidos cuando buscan ese voto, porque ese voto nunca, jamás va a ser un voto peronista. Ni un voto de sectores de la clase trabajadora empobrecida, ni votos populares. Entonces, ese 35% engloba todo ese voto. Incluso ponerle que haya algún voto que frente a una oposición mentirosa lo votó a él y puede volcarse para otro lado. Pero no es un voto fuerte, no es que él gobierna con la aceptación de todo el pueblo. Después los problemas internos que se le han generado es porque el poder a nivel enfermizo, donde cada vez se le cerró más, quizás antes gobernaba con un arco más grande, una amplitud más grande, y cuando empezó a haber enemigos por todos lados, bueno, se empezó a cerrar y la mesa chica quedó entre tres. Claro. Y esa es la disputa actual que tiene él por el poder, pero no es que los otros están disputando por izquierda. No, incluso aparecen nuevas ofertas como la llegada del partido Milei a Cantandil a través de Gonzalo Santamarina. Bueno, a ver, Milei y Gonzalo Santamarina es una cosa bastante contradictoria. Porque Santamarina está con Milei y Milei habla de que está en contra de la casta. Y Santamarina tiene apellido patricio, es parte de la casta, es parte de la oligarquía que de hecho se quedó con todo a partir de Sangre y Fuego. Entonces, ya partiendo de que tenés un candidato contradictorio dentro de un espacio que está en contra de la casta, ¿qué se puede decir de Santamarina? Se buscan y se disputan ese mismo voto de derecha porque se han comido ese discurso de que la política se derechizó o que el votante se derechizó. ¿Vos pensás que Tandil no es de derecha?
Yo creo que no se puede hablar de un Tandil de derecha. Creo que hay sectores, estamos en el centro de la pampa húmeda, nido de la oligarquía. La matriz productiva es agrícola-ganadera. Entonces, la matriz productiva agrícola-ganadera lleva a que todos los sectores que se mueven y giran alrededor de esa economía sean personas, obviamente, oligarcas de derecha. ¿Bien? Y tienen cierta influencia a partir de tenerlos de rehén de la economía que ellos generan. Pero no creo que la ciudad en sí lo sea. Claro. Si no, Lunghi estaría ganando con un 100% del electorado yendo a votar y de ese 100% ganando con un 70%. Esa no es la realidad de Tandil. Eso es lo que ellos quieren instalar, porque ellos manejan los medios, porque ellos manejan la economía, porque manejan todo. Y quieren instalar que ya esto está perdido, que no se le puede ganar a Lunghi, que la ciudad es de derecha y no hay con qué darle. Y lamentablemente hay algunos que se comen ese discurso y dejan de pelear y por eso dejaron de pelear por el poder. Nosotros tenemos una alternativa donde estamos disputando poder en serio. Si yo le dijera a alguien, por eso voy de candidato a intendente y de candidato a concejal. Porque con un mínimo de votos, si fuera de primer concejal, podría ingresar. Pero si yo tengo que salir al barrio y decirle a alguien que siendo concejal le voy a cambiar su vida, le estaría mintiendo. Lo único que voy a hacer es votar, ganar, no sé cuánto ganar un concejal por mes y nada más. Y bueno, trataría de patalear con 19, con un consejo deliberante con mayoría radical, patalearía, gritaría, pero en realidad no resolvería nada. La realidad es que para poder modificar hay que tener todo el poder, no una porción pequeña. Y para tener todo ese poder hay que ser intendente. ¿Qué pensás? Me hablaste de los alquileres y obviamente la cuestión social, pero ¿qué es lo más problemático que hoy tiene Tandil? La vivienda y el trabajo. La vivienda y el trabajo. La falta de la vivienda y el trabajo. La falta de vivienda y el trabajo. 50% de personas que no tienen donde vivir es terrible. Es terrible la especulación inmobiliaria, el negocio inmobiliario a partir de eso, la presión que se le genera a la clase trabajadora empobrecida. Digo empobrecida no porque no tiene trabajo, empobrecida porque tiene un trabajo que no le alcanza a garantizar sus necesidades básicas. 250.000 pesos es la canasta básica. Y hoy, recién en el Consejo del Salario se está votando, se aprobó 108.000 de salario mínimo. O sea que un matrimonio trabajando los dos en blanco no llegan a cubrir ni siquiera su canasta básica. Y en eso no está incluido el alquiler. Un alquiler en Tandil de 100.000, 160.000 pesos para cualquier familia es mucha plata. Y son cosas que no se discuten. Acá en Tandil, de hecho, los que tienen un trabajo precarizado, aún estando en blanco, precarizado, con salarios mínimos de indigencia, porque es un salario cívico, es un salario de indigencia. Y debería generar también que todos los sindicatos alzaran su voz en función de eso, independientemente de los intereses políticos que tengan, porque están presionando, digamos, a sus propios trabajadores. Pero ¿qué podés esperar incluso de un Estado municipal que tiene 50.000 pesos de básico sumando horas extra y tiene más de 300 trabajadores en negro cobrando subsidios como el PIAS, que antes era el famoso CESIC, que es un subsidio que se entrega a través de desarrollo social a personas con vulnerabilidad social, y ellos a cambio de ese subsidio los hacen trabajar en tareas que tendrían que ser como, por ejemplo, desmalezamiento, mantenimiento de espacios públicos y demás. Los tienen como si fuera un trabajador municipal, pero cobrando un subsidio, trabajando 8 horas por 60.000 pesos. Eso institucionalizado hace años en los periféricos, en todos lados. Y todo el mundo dice, ¿por qué se callan la boca? ¿Por qué no reclaman por eso? Y porque con la falsa promesa de que en algún momento van a tener estabilidad laboral y que van a entrar, la gente aguanta. Claro. Entonces, aguantan y aguantan, se aprovechan, y eso es lo perverso de este sistema y es lo perverso precisamente de este gobierno, que se está aprovechando la necesidad de la gente para que siga poniendo el lomo, para que siga agachando la cabeza, y por eso nuestra propuesta es totalmente diferente, porque no vamos a dejar de decir lo que realmente está sucediendo y que realmente se puede modificar. Le debería dar vergüenza a un concejal de cobrar el sueldo que cobra o al propio intendente teniendo trabajadores municipales por debajo de la línea de indigencia. Además del problema, me imagino que también le ves potencialidades a la ciudad. A ver, cualquier ciudad tiene potencialidad. Acá hablamos en Tandil de que tiene una matriz productiva agrícola ganadera. El problema es quién se lleva la riqueza, claro, y esa plata dónde queda. Hay un principal problema del que nunca se habla. Pero se puede modificar la matriz, o sea, de quién se lleva la plata acá en Tandil, sabiendo que por ahí el intendente no tiene ese poder. Partiendo del propio Estado. El intendente no tiene el poder porque no quiere. Hay algo que, por ejemplo, no se modifica, que es la coparticipación, o no se discute. En un momento Lunghi
Porque Lunghi le queda cómodo, ¿sabes qué le queda más cómodo? Ser oposición al gobierno nacional y provincial que en realidad estar alineado. Claro. Cuando gobernaba una bandera diferente, un partido diferente, él hablaba de la autonomía de los municipios. Durante el gobierno de Macri cerró la boca, no se acordó más de la autonomía de los municipios. Ahora volvió. Ahora obviamente vuelve, o sea, levanta, desempolva, digamos, el discurso, pero es un discurso, porque en realidad vos tenés la autoridad para hacerlo. Si la Constitución te ampara, empezá a hacer las luchas legales que tengas que hacer, las presentaciones judiciales que tengas que hacer, porque de todo lo que se produce en Tandil, el 73% se lo lleva la nación, el 27% de la provincia y solamente el 10% queda en el municipio. Con lo cual, todos tienen asegurado tener de rehén a todos los municipios. Eso en términos del propio Estado. Entonces, eso se puede modificar. ¿Pero por qué nadie lo modifica? Porque todos quieren ser presidente. Porque todos después necesitan un diputado que venga y diga que gestionó luz, que gestionó esto, que gestionó lo otro, con la plata del propio municipio de Tandil. Entonces, ellos hacen política electoral en esta etapa con la propia plata del Estado. No es una cuestión de mérito personal, ni de que ellos han logrado o han hecho algo. No, a ver, mérito personal es lo que hicieron las compañías de la cooperativa textil 13 Rosas, que de la nada construyeron una cooperativa, están trabajando, tienen máquinas y demás, de la nada. Entonces, eso es mérito personal, alguien que con esfuerzo, sacrificio, logró hacer algo diferente. Estos muchachos no han gestionado ni una empresa, ni un kiosquito, no saben. Es fácil repartir con billetera, agarrar la plata del otro y mostrar y hacer, y decir soy el mejor candidato porque sé cómo repartir la plata. Ni siquiera pueden decir que saben cómo repartir la plata. Si decimos que hace falta trabajo, hace falta vivienda y no ha resuelto ninguna de las dos cosas, en 20 años, ni Lunghi siendo gobierno municipal, ni los muchachos que dicen que han gobernado, porque vamos a ser sinceros, han gobernado durante todos estos años a nivel provincia y nación y tampoco es que han acercado soluciones para la ciudad. Sabes que hay una gran estigmatización, ¿no?, de la sociedad sobre tu figura y sobre tu lucha. ¿Cómo pensás que te planteas vos frente a eso? Mirá, en una Argentina donde te decía hace un rato, existieron bombardeos, donde en la Patagonia rebelde mataron militantes que estaban peleando, donde hubieron 30.000 desaparecidos, siempre el que pelea, al que va en contra de la injusticia, va a ser estigmatizado. La pregunta es ¿por quién? ¿Por qué sectores? A mí no me interesa que me voten los sectores desplazados, reaccionarios de derecha de Tandil. La pregunta es qué es lo que va a hacer el resto del pueblo. Y la pregunta también es ¿por qué a veces es necesario que la gente tenga que movilizarse y salir a la calle? Dijémonos, Jujuy. Lo que está sucediendo en Jujuy, precisamente Morales como candidato a vicepresidente de Lunghi con Larreta, eso es la derechización de la política en su máxima expresión y que el modelo de Tandil es precisamente el mismo modelo que tiene Morales. Un sector turístico pequeño, con una minoría llena de plata en Jujuy, con trabajadores municipales por debajo de la línea de la indigencia totalmente precarizados en Jujuy. Habían trabajadores hasta hace poco tiempo que le llamaban los 225, porque le pagaban 225 pesos por mes por trabajar, ¿no? Acá los PIAs son exactamente los mismos 225 que tenía Morales en Jujuy. Ese es el modelo que tienen ellos. Entonces, todo lo que atente contra ese modelo de enriquecimiento de una minoría a costa de todo el hambre del pueblo, ellos mismos van a tratar de estigmatizar. Y hay un momento donde el propio pueblo, independientemente, yo estoy segura que muchos, incluso de los que están en la calle en Jujuy, nunca se imaginaron tener que salir a la calle. Y sin embargo lo tuvieron que hacer porque vieron cómo esa avanzada no es solamente sobre las organizaciones o los sindicatos combativos. Nosotros tenemos los compañeros del CEOM de Jujuy peleando también allá en Jujuy. Es sobre todo el pueblo. Porque la ambición económica, la ambición de poder va haciendo que ellos avancen sobre todo. Acá mismo en Tandil. Seguramente hay muchos sectores reaccionarios que vean mi lucha territorial o que a mí no me quieran y sin embargo seguramente están alquilando, no llegan a fin de mes y la están pasando terrible. Entonces, cuando avanzan sin distinción. Acá lo que hay que diferenciar es entre los hombres que trabajan y los que no trabajan. Y la oligarquía no trabaja. Entonces, ellos mismos que no trabajan presionan al que genera a partir de su fuerza de trabajo una ganancia, transforman la materia prima en un bien, en algo. Acá, sin ir más lejos, está destrozado el comercio, destrozado la empresa. O sea, no es que solamente
hay algunos sectores. Entonces van avanzando porque no les interesa, porque hay sectores como la pequeña empresa, como el comercio, que se nutre de que la economía circule y que el trabajador tenga poder adquisitivo. Entonces el trabajador no tiene poder adquisitivo porque está mal pago y apenas le alcanza para comer. Entonces creo que la estigmatización es algo que ellos fomentan y que le tienen miedo a la reacción en las próximas elecciones. Como es un escenario donde nunca pensaron, se sienten incómodos porque no saben qué es lo que va a suceder. ¿Pensás que te van a dar espacio a debatir? Viste que siempre se generan encuentros o espacios donde pues, se puede debatir con los candidatos a la par. Yo me acuerdo cuando le estaban preguntando al intendente Lunghi sobre tu posible candidatura y él decía, de Griselda no me sorprende nada, diciendo, ¿te van a dar ese espacio como para ponerse de par en par y poder discutir un modelo de ciudad? Mirá, depende de cuánta plata pongan ellos. Para que no te... Para que no esté, o no sé, capaz, y si no lo pueden ocultar, capaz que justo se enferma ese día, porque un hombre grande, un hombre de 80 años, es un hombre que además va como cara en las próximas elecciones, pero el que no se está sometiendo al voto popular y es el verdadero candidato a intendente es Juan Pablo Frolich. Juan Pablo Frolich va a ser el que va a quedar intendente en un caso supuesto de que Lunghi vuelva a ganar y al año o a los 6 meses saque licencia porque se siente muy descompuesto. Hay un montón de cosas que no se dicen acá. Ellos arreglan todo con plata, de todos lados, lo que la tienen, ¿no? Nosotros, lo nuestro es más a pulmones, bueno, contar con la predisposición a la buena voluntad de periodistas como vos o algunas radios que nos llaman. Nuestra campaña va a ser a pulmón, en la calle, como corresponde, a la época vieja, con pasacalle, con parlantes dando vuelta, como el chatarrero que anda juntando baterías, qué sé yo, pero la vamos a hacer igual, porque es una necesidad, y lo que surge de una necesidad se milita. Y hay algo que están dejando de lado, y es la militancia, la política, la construcción política. Ellos han ninguneado en sus propios espacios incluso, porque Iparraguirre hizo de todo para que Jorge Coronel no llegue. Y vos me decís, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿A una interna? ¿O a qué le tienen tanto miedo? Griselda Altamirano, si la gente, si somos piantavotos, si no nos quiere nadie, ¿a qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué le tenés miedo a un debate? Vamos a un debate, vamos a exponer las ideas, vamos a dar los argumentos. Deberían, si realmente fueran democráticos, pero bueno, yo sostengo, digamos, el radicalismo en toda su historia nunca ha sido democrático, al contrario, profundamente antidemocrático, por eso la reforma de Jujuy, empujada por un radical. Después, bueno, será cuestión de los medios, si en algún momento empiezan a mirar cuál era el fin que perseguían en el momento de formarse como tal, si era el dinero, y bueno, estará saldado con la plata que le ponga cada uno. Y si en realidad era brindar información a toda la ciudadanía, me darán el espacio, quedarán cada uno. ¿Qué pensás que podría pasar el 10 de diciembre? Ganás, vos estás compitiendo para ganar, me acabas de decir. Sí. Entrás en el despacho, ¿qué sería la primera medida? ¿Qué harías? Primero, en octubre cuando gane, porque de octubre a diciembre hay un par de meses, sí. El momento de empezar a trabajar es... La transición. Sí. Apenas se gana en octubre. Creo que lo primero que hay que convocar es lo que hace grande el Estado, que son los trabajadores municipales. Yo creo que están dejando de lado el sector que a ellos les garantiza el poder. Porque yo te puedo asegurar que si los sacás a todos los funcionarios de la planta política, de los puestos que tienen, y cualquier trabajador de carrera va a tomar mejores decisiones que ellos, porque la hacen desde el sentido común. Han tratado de instalar que para ser intendente tenés que ser o abogado o doctor, y cada uno tiene de lo que estudia su expertise. Pero el Poder Ejecutivo, el que ejecuta, tiene que ejecutar decisiones con un gabinete de expertos en distintas materias, legales, de arquitectura, lo que sea, y en función de la idea que quiere, llamarlos y tomar esas decisiones. Después, ¿cómo se hace el trabajo? Lo saben los trabajadores que están hace 20, 30 años dentro del municipio. Incluso esos trabajadores no están siendo bien pagos. Creo que hay que darle dignidad primero a los trabajadores municipales. Creo que se tiene que encontrar la manera económica de hacerlo. De hecho, la Confederación de Trabajadores Municipales, la CTM, ha presentado un proyecto de ley donde se habla de una paritaria nacional que si es 150.000 el salario mínimo y los municipios después dicen, bueno, yo no lo puedo pagar, que nación y provincia costeen la diferencia. Se tienen que sentar realmente a discutir la dignidad de la clase trabajadora,
de los que sostienen al Estado y ver dentro del Estado cuáles son los que realmente lo están haciendo. Creo que se tiene que llamar a todo el arco político, todos los militantes que en el territorio desde la solidaridad y el trabajo hacen algo para aportar a que Tandil sea lo que es. Porque después vos lo ves y todos se sacan la foto. Ay, no, mirá, estos chicos están haciendo con pesito por pesito, están juntando para comprarse una impresora para poder imprimir los planos. Después acá tenemos este comedor que con mucho esfuerzo están... Y ellos se sacan una foto como si ellos fueran lo que lo están haciendo. Y eso, la iniciativa, surge la propia solidaridad de la gente. Y vos no vas a encontrar en esa solidaridad y en esa iniciativa ningunos sectores de la oligarquía. Al contrario, son los que se sacan la foto. Pero siempre la clase trabajadora empobrecida es profundamente solidaria. Los jóvenes son profundamente solidarios porque tienen esa inquietud que algunos la van perdiendo en la resignación cuando se ponen más grandes. Esa rebeldía, esa inquietud, el importarle el otro, el tratar de hacer colecta. Vos fíjate, se prende fuego en una casa y enseguida la gente va, ayuda. Esa solidaridad que tiene el pueblo, que intentan aprovechar, tiene un valor enorme, pero esa solidaridad que surge por una carencia del Estado, donde el Estado no está. Creo que desde octubre que se gana. Hay que convocar a todos los sectores que quedan por fuera del gobierno, hacer una gran consulta popular y decir, bueno, ¿cómo podemos entre todos resignar? ¿Podemos dejar de hacer cordón, cuneta en los barrios o en los country o en los lugares más acomodados de Tandil y con esa plata plantearnos una meta de 2.000 viviendas por año y generar algunos puestos de trabajo a partir de la construcción de los materiales que se necesitan para esas viviendas o lo que sea? ¿Y qué te va a decir? El sentido común te va a marcar entre una persona que siga pagando 160.000 pesos en alquiler o no tenga dónde vivir o viva hacinado con los conflictos que se generan por ese hacinamiento y que los muchachos de los country no tengan cordón cuneta. Y bueno, vamos a fijar prioridad. La prioridad tiene que ser el pueblo, tiene que ser la clase trabajadora y tiene que tener la posibilidad a pagarlo, ¿no? Porque esto mismo que algunos levantan de determinadas asociaciones civiles que pueden pagar de a poquito el terreno, hacer la vivienda. A veces yo digo, cuando plantean una asociación civil, qué grande lo que hace, y lo plantea el propio Estado, yo digo, es terrible la hipocresía. Porque vos que sos Estado estás diciendo que vos sos un inútil o que no lo querés hacer porque el otro lo está haciendo. Y si el otro lo está haciendo, evidentemente algo estás haciendo mal vos. Entonces creo que hay muchas cosas y hay muchas experiencias de asociaciones civiles, de espacios que no son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones y que se tiene que aplicar el sentido común. Nosotros acá nomás tenemos un partido de Benito Juárez, ¿no? Marini era gomero en el barrio, ¿no? Y Marini ha hecho mejor gestión que Lunghi en 20 años. ¿Por qué? Porque viene de un sector y porque sabe lo que la gente necesita. Más allá de algunos detalles que se le pueden cuestionar o no, siempre importa que el que ejecute responda a una clase y aplique el sentido común en función de lo que es prioridad para el pueblo. Y creo que esas prioridades y esas decisiones no se toman porque el que gobierna para otro sector. Y eso es lo que ha demostrado Lunghi en estos 20 años. Griselda, muchas gracias. Gracias a vos. Griselda Altamirano en esta nota del Eco de Tandil.